yo soy Raquel Garrido y mi historia comienza con Jesús, claro, desde hace algunos años. Todo, todo inicia, para gloria a Dios, siendo sí bautizada en la iglesia. Sin embargo, nunca llevé ese conocimiento o ese estudio o incluso esa experiencia con el mismo Jesús. Yo siempre digo que el encontrarte con Dios es encontrar ese amor con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el león de la tribu de Judá. Entonces, pues bueno, todo esto comienza, todo este desenlace de cómo es que me convertí, cómo conocí a Dios y tuve mi experiencia. Cuando tenía alrededor de 14, 15 años es cuando decido darle el sí a Jesús, pero antes de eso, pues yo me consideraba una persona atea eh, y nada que ver con la iglesia. Digo, al final sí recibí mis sacramentos de la comunión y la confirmación, pero únicamente por el papel. Digo, al final nunca puse atención a las cátedras que se daban, entonces nunca me nació el interés tampoco. Yo siempre decía que yo no quería conocer a Jesús, no me interesaba conocer a Dios. Entonces, pues de ahí viene una falta de identidad. Y esa falta de identidad generó, pues desenlazó más problemas o más dudas en mi ser, como si no existía Dios, entonces en qué debería de creer, si Dios no era tan misericordioso y si Dios no podía salvar a las personas, pues yo iba a refugiarme en otras cuestiones, tales como, pues, todas estas cuestiones de izquierda, ¿no? El feminismo, este camino del, ni siquiera camino, esta cosa del LGBT y bueno, entre más cuestiones pues de depresión, de ansiedad, que digo, al final Dios renueva, Dios sana y yo siempre digo textualmente que Dios me salvó, o sea, Dios me rescató, Él me sacó de ese hoyo, pues Él hizo una mañana nueva para mí, me revistió de su majestad, de su gloria y aquí andamos contando esto. Pero bueno, este, sí, bueno, ok, todo hay que empezar desde que si no conocía a Dios tenía una falta de identidad y esto aumenta más con la adolescencia, que todos sabemos que en la adolescencia nos sentimos los no deseados del mundo. Entonces esto aumenta en ese intervalo. Lo que yo hago pues es refugiarme en lo fácil, en la inmediatez y en lo rápido, que fue pues unirme a estos grupos feministas. Ahora, ¿por qué lo hice o por qué recurrí como a eso tan fácil? Sencillo, porque yo me sentía identificada. Y aquí podemos identificar el problema que pasa actualmente con los jóvenes. ¿Por qué recurren a grupos que no son de la iglesia o por qué recurren a grupos que no les van a beneficiar y más bien a estos grupos de izquierda que ni siquiera buscan el bienestar, sino todo es totalmente económico? Por una falta de identidad, porque se sienten identificados y acá sienten el apoyo, que nosotros lo sabemos que estamos de este lado, que pues realmente no existe ningún apoyo. Entonces, yo al sentir ese apoyo, esa calidez de esta comunidad, eh, pues me uno a ellos. Y yo ya había dejado totalmente la idea de estar y permanecer en Cristo, sino quedarme con estos grupos. Yo ya me hacía llamar feminista, feminazi, siempre me decían de que, ay, tú eres feminazi, y yo lo aceptaba. Entonces, el estar en el feminismo me llevó a entrar en el mundo LGBT y quedarme ahí por un tiempo. Si algo les puedo decir de antemano, es que fue la peor etapa y no puedo decir de que no la eliminaría porque igual al final eso fue lo que me llevó a conocer a Dios, pero sí la pasé muy mal. No por el simple hecho de que ahorita sea católica y ame a Jesús, sino la pasé muy mal en el sentido de
lo que pasaba dentro de estos grupos y dentro de estas comunidades. Pues hay muchos menosprecios, hay mucha deslealtad, hay muchas mentiras. Entonces, es muy feo, de verdad, o sea, y todo esto se ha vuelto tan común actualmente que cualquier persona puede acceder, y digo, no únicamente que puedan acceder a estos grupos, unirse a estas comunidades, sino se ha vuelto tan común actualmente que ya lo hacen ver normal cuando no lo es. Entonces, bueno, yo estando dentro de estos grupos, me siento protegida, me siento bien, y ya una vez estando en el feminismo y estando LGBT, estando formando parte de LGBT, que bueno, aquí hago un paréntesis, cuando me refiero a que estar formando parte de LGBT era porque yo me identificaba, según yo, eh, con esta comunidad, o sea, yo decía de que no, es que sí, a mí me gustan los dos, niñas y niños, y, y de verdad era una falta de amor que al final Dios la cubre, o sea, Dios te llena y no necesitas por qué estar ahí. Y digo, todo esto también cambia porque yo siempre, bueno, actualmente amo mucho mi feminidad y es algo que pues, me gusta como rescatar, ¿no? Pero en ese entonces destruí mi feminidad, que es algo que también vemos y que promueven estos grupos feministas o estos grupos LGBT. Entonces, a eso me refiero que fue una mala etapa, porque tal cual yo me deconstruí. Entonces, siendo feminista, siendo bisexual, era una vida como de, no había un balance, o sea, o estabas acá en algún momento o estabas acá en otro. Era o estar en el éxtasis o estar en el borde de la muerte. Y conviviendo un poco más, y digo, todo esto me llevó como estar 3 años dentro de, o sea, 3 años de mi vida, de este proceso de la adolescencia a la adultez, en estos grupos. O sea, no fue poco tiempo, no fueron los más gratos, pero bueno, llevo una enseñanza que ya iré contando a lo largo del testimonio. Y estando en estas dos comunidades, pues me llevan a estar en la parte de los suicidas, de los jóvenes suicidas que promueven el cutting, que realizan el cutting, que promueven estas ideas. Y aunado a esas ideas, las ideas de la anorexia y la bulimia, que digo, al final nunca llegué como una anorexia, pero sí practicaba la bulimia y llegué a un punto muy, muy extremo. Entonces, todo es un círculo vicioso, siempre he explicado eso, es un círculo vicioso porque estar en una comunidad como esta te va a llevar, por ende y por lógica, a buscar demás beneficios inmediatos y demás placeres en los que tú te sientas a gusto de alguna manera y que te hagan sentir bien. Que aquí podemos hablar de una forma más emocional, que es pues buscar la dopamina inmediata. Y que digo, actualmente también me he puesto mucho a investigar sobre ese tema y más bien sí podemos como aminorar esa dopamina y controlarla, pues al final tenemos un control sobre nosotros. Entonces, pues bueno, estando dentro de estos grupos, yo llegué a un extremo en todo, en el feminismo, con ser feminazi, en lo LGBT, de incluso decir de que sí soy bisexual, o sea, querer cambiar como mi forma de verme, cortándome el cabello, o sea, todavía tengo fotos donde tengo el cabello súper, súper corto, o sea, que me lo había cortado y donde había cambiado todo. Entonces, en este mundo del LGBT también me fui al extremo y cambié todo de mí, mi apariencia física, mi forma de vestir, creyendo ser y queriendo ser como el sexo opuesto. En esta parte del cutting llegué a un extremo en el que pues me intenté suicidar, en el que intenté dejar la vida, en el que intenté irme por la puerta fácil, y en el mundo de la bulimia pues llegar a un extremo de no solo ya no comer, sino comer y
vomitar inmediatamente la comida y hacerme daño. Entonces, todos fueron extremos. Insisto, esto es un círculo vicioso que sí o sí te va a llevar, o sea, no puede existir o no hay testimonio alguno, no hay ni siquiera una prueba que ya no, es que si tú lo controlas vas a llevar, pues, o sea, puedes ser feminista o puedes estar en este tema, no, por ende te va a llevar al extremo porque siempre vas a querer estar subiendo más. Entonces, estar estos grupos, insisto, me llevó de un lado a otro en el que yo me empecé a cuestionar y es aquí donde empieza como este discernimiento o que yo digo que siempre es el llamado que el Señor te hace, porque es cuando yo me empiezo a cuestionar como de, ok, pero aquí me hacen esto, o sea, aquí me deconstruyen, aquí me hacen sentir mal, aquí me dicen que las mujeres están conmigo, que el feminismo está apoyándome, pero no es cierto, o sea, nada es verdad, o sea, de verdad se los puedo decir en carne propia que estuve dentro, todo eso es mentira, ni siquiera están ahí. Me acuerdo que la vez que yo intenté quitarme la vida, nadie de esos grupos estuvo ahí cuando intenté quitarme la vida y se los dije, o cuando practicaba el cutting, no, nadie me ayudó, nadie buscó ayuda, al contrario, me daban ideas para seguirlo haciendo. Entonces nunca van a ver por tu bienestar. Y insisto, es cuando yo me pongo a cuestionarme y me pregunto si realmente es lo correcto y que digo, al final seguí en esas comunidades por una falta de identidad, por no conocer a Dios. Y aquí es cuando empieza todo el cambio. Es aquí cuando viene la parte bella de todo este caminar. Y jamás, jamás la voy a olvidar, porque es cuando el Señor empieza a obrar y es cuando te das cuenta de su misericordia. O sea, mucho hablamos de que Dios, de que Jesús es un ser de amor, porque todo es amor, y misericordioso. Pero me acuerdo que una vez yo me puse a pensar en qué era la misericordia, o cómo podemos saber qué tan misericordioso es, y todo está pues en ese acto que incluso nosotros como humanos hacemos, en dejar de ver eso negativo, en dejar de ver lo malo, en dejar de estar buscando cuestionamientos, en dejar de estar buscando peros y tener ese corazón de amor para con el mundo. Entonces, cuando yo me empiezo a cuestionar todo este tipo de malos actos que estaban pasando en mi vida, pero sin querer dejar entrar a Dios, o sea, quería cambiar, pero sin Dios, y eso no se puede. Eso es imposible. Con Dios todo o sin Él nada, ¿no? Entonces yo intento como discernir, pero pues yo empiezo como a asistir a psicólogos y digo también esto porque mis padres se habían dado cuenta de lo que yo estaba pasando y pues no les gustaba, digo, ¿qué padre le gusta ver a su hijo sufrir? Entonces yo empiezo a asistir a psicólogos, pero nunca me ayudaron de nada, digo, siempre seguí practicando el cutting, seguí practicando, bueno, seguí estando dentro de la comunidad LGBT, que bueno, ahorita ya tiene un montón de letras, me acuerdo que en mi tiempo nada más era LGBT, pero bueno, y siendo feminista. O sea, yo no quería cambiar eso porque yo creía que mis convicciones eran correctas y yo creía que mis convicciones iban a ser fuertes. Entonces, yo siguiendo dañándome todo el cuerpo, y digo actualmente, y lo he publicado en mi TikTok, que es donde tengo una página para evangelizar, pues tengo todas las cicatrices, ¿no? Y que no me llenan de orgullo, al contrario, me dan pena, pero entiendo también que te das cuenta que el Señor obra por medio de esas pruebas y de esas cicatrices que quedan. O sea, hay un testimonio como el que ahora estoy compartiendo. Entonces, me acuerdo que un día como que mis papás también ya estaban hartos y que yo también estaba muy cansada porque es muy cansado emocionalmente estar dentro de... me acuerdo que yo estaba en Facebook, así viendo, y de repente me aparece un, una historia, me acuerdo que era cuando recién estaban saliendo las historias en Facebook, que se puso de moda, y vi una historia de una amiga que ponía así de que semana juvenil en la parroquia Virgen de los Pobres de tal día a tal día. Pero a mí me causó mucho, pues, o sea,
mucha intriga saber que era una semana juvenil y no venía nada de Dios, o sea, decía que iba a ser en la parroquia, pero era una semana juvenil. Y como que me llamó la atención, dije, ay, pues qué padre, es una semana juvenil, o sea, suena a gusto. Entonces, así se quedó y me quedé con la intriga, pero al final como que el mal y el enemigo me hacía seguir creyendo que donde yo estaba pues era lo cómodo y era lo correcto. Entonces me acuerdo que todavía cuando vi esa publicidad le tomé captura, lo recuerdo muy bien, le tomé captura porque quería guardarla y dije, ah, pues para ver qué es. Y como eran vacaciones, pues no tenía nada que hacer. Y regularmente en vacaciones siempre me metían como a hacer cosas, mis papás. Entonces, pues ya me acuerdo que le tomé captura y la guardé. Y yo seguía acá en mi rollo, LGBT, feminista, y qué bueno que cabe también resaltar, y es una parte muy importante, yo tuve acceso a estos grupos y estas comunidades también por medio del internet y de la tecnología, porque pues me acuerdo que ya tenía celular, ya tenía Facebook, ya tenía redes. Entonces, también un consejo, papás, díganle no a la tecnología con sus hijos, al menos no si no tienen por lo menos 18 años. Es un arma de doble filo. Es muy fácil para usarlo, es muy buena como para compartir ese tipo de cosas. Y digo, al final nosotros que estamos de este lado, pues el contenido evangelizador, perdón, pero también hay otro lado del Internet que no es tan sano y no es para nada bueno y tenemos que tener mucho cuidado porque fue la herramienta en la que yo tuve un acceso muy sencillo. Entonces, bueno, aunado a ese tema, me acuerdo que en ese tiempo, pues incluso yo tenía una pareja y yo tenía, o sea, yo tenía mi vida basada en este lado de izquierda. O sea, tenía una vida tal cual. Tenía redes donde yo promovía eso. O sea, todo mi contenido en redes en ese entonces era de izquierda. Era promoviendo marchas, era promoviendo incluso iba a decir la interrupción del embarazo, pero sabemos a ciencia cierta que no es así, pero promoviendo ese tema. Entonces, toda mi vida estaba basada en eso. Imagínense dar un cambio de esto, o sea, de la basura para con Dios, que al final es el que restaura todo. Entonces ya yo seguía en mi mundo y me acuerdo que un día casual le digo a mi mamá así de que, ay, oye, ¿qué crees? Le dije, vi una publicación de que en la parroquia, y esa parroquia donde fue todo y donde asisto actualmente está cerca de mi casa. Entonces le dije, ah, vi que va a haber como algo de una semana juvenil. Le dije, pero pues no sé qué sea. Y al parecer ella sí sabía, porque me empezó a decir como de, ay, no te voy a llevar. Y para esto ella me lleva con el objetivo de yo poder sanar toda esta situación emocional y de basura que tenía en mi vida y en mi corazón, porque pues también ya les preocupaba a ellos, insisto. Entonces me dijo como de, no, te voy a llevar, es algo de Dios. Y cuando me dijo de Dios, yo de, no, o sea, yo decidí, no, 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 o sea, yo no, me acuerdo que le dije, yo no tengo nada que hacer ahí, o sea, no va con lo que yo soy, o sea, no, 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 yo no quiero estar ahí, no voy a encajar. El chiste es que no sé qué pasó, no sé cómo le hizo, digo, al final yo sé que fue el Señor, pero me llevó. Y me acuerdo que estábamos afuera del templo y así de, no, es que no quiero estar aquí. Y recuerdo que ya estaba llegando a la casa pastoral, que es donde se realizan las semanas juveniles, las Pascuas juveniles y todo lo del grupo de jóvenes. Y estaba llegando y todo, o sea, yo veía a los servidores con una sonrisa, con una felicidad, brincando, bailando, gritándole a todos como de, sí, aquí es la semana juvenil, pasen, Dios te ama. O sea, todo lleno de amor y de felicidad. Y a mí me hacía mucho ruido en la cabeza porque yo decía, ¿por qué se ven tan felices? O sea, es muy real que cuando una persona te ve muy feliz, se cuestiona el por qué. Y yo lo hice, o sea, yo ver a los servidores tan felices, disfrutando tanto lo que hacían para Dios, me causó conflicto porque dije, ¿por qué se ven felices? Y dije, yo quiero ser igual de feliz. Entonces ya me creo que yo entré a la semana juvenil y pues es de lunes a domingo. Y ya me quedé el lunes y me acuerdo que obviamente iniciamos con una oración y ya decían de que no, los días empiezan con una oración y se terminan con una oración. Y ya estaban orando, pero yo no entendía porque yo jamás, jamás en mi vida había orado,
jamás en mi vida había entendido que era estar en una relación con Cristo. Entonces yo no entendía cómo hacerlo. O sea, no sabía los significados de las misas, no sabía nada. Bueno, con decir que no sabía cómo leer la Biblia, porque no sabía cómo funcionaba en eso de versículo, capítulo. Y digo, actualmente lo sé, lo aprendí estando dentro del grupo, pero no sabía nada. Entonces me acuerdo que en esa oración inicial del día 1 en la semana juvenil, empiezan como de cierra tus ojos y ya, ¿no? Empezaron a orar. Y me acuerdo que yo me costaba mucho cerrar los ojos, pero los cerré. Y mientras oraban y estaban haciendo como la alabanza, yo cerré mis ojos y le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a dejar que entres en mi vida. O sea, yo le decía, Dios, no te conozco, no sé quién eres, pero no te voy a dejar entrar en mi vida. O sea, no me interesa conocerte. Y me acuerdo que se lo dije así a Dios. O sea, le dije, no me interesa conocerte, no quiero que entres en mi vida, no quiero estar aquí. Y dicho y hecho, bien dicen que si tú no dejas entrar al Señor a tu casa, Él no va a entrar, porque Él es un caballero. Entonces, pues en esa semana, en cualquier oración, en cualquier cosa que hacíamos, pues yo no estaba dispuesta a dejar entrar a Dios en mi vida. Tenía una barrera donde yo no quería que Él pasara. Entonces, no sé, bueno, no sí sé, ahora lo sé. Sé que Dios actuó y fue misericordioso para conmigo porque llegué al final de esa semana. O sea, llegué al final de la semana juvenil, pero yo seguía con el mismo pensamiento de no dejar entrar a Dios en mi vida. Entonces, llega el domingo y el domingo hay como, pues, un retiro de semana juvenil, que aquí en México, bueno, al menos de donde yo soy, que es en Guanajuato, hay un evento para jóvenes que se llama EDAG y el año, ¿no? 2024. Entonces nos habían invitado a este DAG, que es el encuentro diocesano de jóvenes y adolescentes cristianos, y es un encuentro de muchos jóvenes de todo el estado en un estadio donde va a haber alabanza, donde va a haber misa, donde va a haber tema, donde va a haber prédica. Entonces, me acuerdo que nos dicen como de, ya viene el EDAG, que es al final de la semana juvenil, ya viene el encuentro, y va a ser todo el día, y va a ser en otra ciudad, ¿no? De donde yo estoy. Y va a haber, o sea, nos dijeron, va a haber temas, va a haber alabanza, va a haber una misa, va a haber oraciones, se va a exponer el Santísimo. Y me acuerdo que dicen, va a haber un DJ. Y yo dije, sí, voy. O sea, yo iba por el DJ. Entonces, yo recuerdo que le dije a mi mamá, no, es que va a haber DJ, pero para esto, no sé si lo han escuchado algunos, lo comentaba, que el DJ que estuvo se llama Gabriel Echel. Gabriel Echel es un DJ católico de Guadalajara y bueno, ha dado muchas giras. Entonces yo vi que Gabriel Echel iba a estar pues en este encuentro de diocesano de jóvenes y adolescentes. Y yo dije, no, es que un DJ, o sea, aunque sea católico, va a haber un DJ. Y yo fui por la fiesta, si quieres. Entonces, me acuerdo que ya llegamos, o sea, nos hicieron caminar un montón. Ay, no, una cosa que yo estaba, no, es que porque vine. Y obviamente todo el retiro de todo el día, pues fue entre oraciones, entre temas, entre breaks. Pero en todos los temas que había, yo nunca pretendí quedarme a vivir el retiro como tal. O sea, yo me quería quedar en la noche, que era pues como la alabanza con el DJ, pero pues ya para jóvenes, o sea, sí, ya más movido todo y que el danzar. Entonces, porque eso sí me gustaba mucho danzar. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Entonces, yo me esperé y en todos los temas, incluso hasta en la misa, me salí. O sea, yo no estaba en el retiro, yo me fui allá por otros lados a caminar, a conocer la ciudad, en vez de quedarme en el retiro y vivirlo, porque pues no me interesaba y no entendía cuál era el objetivo de, o no entendía las prédicas, o no entendía la misa, o no entendía las oraciones, simplemente era algo que, insisto, yo no quería dejar entrar a Dios en mi vida, y así estuve. Y me acuerdo
que ya, o sea, ya estaba oscureciendo. Yo dije, bueno, por mi seguridad me voy a regresar aquí al retiro. Y cuando entré, para esto el retiro fue en un estadio de béisbol, o sea, pues era en un lugar muy, muy grande por todos los jóvenes que éramos. Entonces me acuerdo que ya regresé al estadio y fui con mi grupo juvenil y me acuerdo que dicen así de que va a haber hora santa. Y todos, va a haber hora santa, va a haber hora santa. O sea, todos muy emocionados por la hora santa. Y yo así de, caray. Dije, ¿qué es eso de la hora santa? O sea, no entendía porque no sabía nada. Entonces, me acuerdo que todos se sentaron, o sea, todo el estadio se quedó en silencio de tantos jóvenes que había. Se quedó en silencio y veo que exponen, bueno, ahorita sé que exponen al Santísimo y ya suena la campana y sale un padre a predicar, porque, bueno, no a predicar, a dar una alabanza, así muy bonita la música de fondo, bueno, ya sabemos, ¿no? Y empieza, no, pues hoy el Señor te quiere decir algo, ay, no. Me acuerdo que yo vi que todos empezaron a hincar y todos se ponían de rodillas y yo volteaba y veía a todos de rodillas y dije, bueno, creo que también lo tengo que hacer. Entonces me acuerdo que me puse de rodillas y ya decían de que cierra tus ojos y yo así como de... Y ya me acuerdo que cerré los ojos y escucho que cuando el padre estaba dando la alabanza dice, si tú joven tienes la necesidad, sientes en tu corazón que debes de venir al escenario y postrarte enfrente del Rey de Reyes, Señor de Señores, hazlo. O sea, desde tu lugar levántate, cruza esta multitud y sube al escenario. O sea, insisto, les recuerdo, esto era en un estadio de béisbol con muchísimos miles de jóvenes. O sea, obviamente estaba lleno y si el escenario estaba hasta allá era muy difícil llegar o estar pasando a cada joven. Entonces, recuerdo que escucho eso con mis ojos cerrados, levanto la cara y sin pensarlo me levanté del suelo y caminé hacia el escenario. Y me subí al escenario. O sea, yo crucé todos los jóvenes y me subí y me postré frente al Santísimo, frente a Jesús sacramentado. Y me acuerdo que levanté el rostro y vi eso tan hermoso, tan resplandeciente, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, tan lleno de todo lo bueno, que empiezo a llorar, o sea, empiezo a hacer un mar de lágrimas. Yo no entendía qué estaba delante de mí, yo no entendía qué estaba pasando, pero empecé a llorar, empecé a llorar, a llorar, a llorar, como nunca había llorado. Y o sea, yo le decía, no sé quién eres, no sé qué es esto, no sé qué está pasando, pero aquí estoy. O sea, haz lo que tengas que hacer. Y me acuerdo, también recuerdo mucho en ese momento que estábamos cantando la alabanza de Haz llover y empezó a llover. Y me acuerdo que yo volteé y vi a todos los jóvenes arrodillados ante el Rey de Reyes y también cayendo lágrimas y con la lluvia y nadie se paraba. Y me acuerdo solamente que volteo y lo veo y siento una paz inmensa, un abrazo de papá tan grande que al lado de donde estaba Jesús sacramentado, había una representación de Jesús en la crucifixión y María, que obviamente eran dos jóvenes que estaban haciendo la representación, pero pues estaban ahí al lado, ¿no? O sea, aparte de la alabanza. Entonces me acuerdo que yo estando pues enfrente del Santísimo, arriba del escenario, y lo estoy viendo, volteo mi cabeza para ver la representación y sé que el Señor era quien estaba actuando por medio de ellos. Porque volteé a ver a Jesús crucificado y me dolió tanto, o sea, me sentí tan culpable porque me veía con una mirada de ternura, de perdón, pues aquí estoy, que yo me llené en lágrimas. O sea, de verdad, jamás, insisto, jamás había llorado como lloré ese día. Y ya no estuvimos así toda la hora santa y el momento es exacto.
donde yo decido convertirme o donde yo tomo la decisión de entregarle al Señor todo, es yo creo ya al final de la hora santa o a la mitad, que seguía la alabanza y yo seguía enfrente. Y me acuerdo que levanté la cara al cielo y le dije al Señor, le dije, mira, no sé quién eres, insisto, no te conozco, no sé cómo actúas, no sé qué hago aquí, pero Señor, quiero que seas rey y dueño de mi vida y de mi corazón. O sea, haz de mí lo que quieras. Quiero servirte y quiero que te conviertas en rey y dueño de mi vida. Así de simple. Y bajé la cabeza y cuando dije eso, porque lo dije textualmente, sentí una descarga, sentí una paz, sentí ese abrazo de Él, sentí el abrazo de Dios, sentí eso tan bello que para mí fue como o sea, fue como un descansa en mí, o sea, descansa en papá. Y es aquí cuando me doy cuenta que sí es muy cierto que tenemos a un Jesús que mendiga nuestro amor. Sí es mendigo de nuestro amor. Pues lo dice un canto, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. Y es así, Jesús siempre está llamando a la puerta para entrar a morar en nuestra casa, para entrar a cenar con nosotros y mendiga nuestro amor. Y así estuvo todo ese tiempo conmigo. Entonces cuando yo decido entregarle mi vida y decido dejarlo, o sea, yo convertirme, es cuando siento esa descarga, cuando siento ese bienestar y cuando siento ese abrazo de papá. Y ya me acuerdo que se acaba la hora santa y empezamos a danzar. O sea, jamás me había sentido tan libre como cuando empecé a danzar, o sea, después de esa hora santa, mi vida cambió. O sea, después de ese encuentro, o sea, específicamente de la hora santa, en mi vida hay un antes y un después. Porque ese día me acuerdo que ya llego a mi casa pues en la noche que acabó el retiro y llegué siendo otra. O sea, o sea, con decirles que cuando nos salimos del estadio de béisbol, que íbamos para nuestros camiones, para regresar a nuestras ciudades, yo iba gritándole a todo el mundo de que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y toda la gente así y todavía cuando nos subimos al camión, yo iba por la ventana, hey, Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo, Dios, eres el hijo favorito de Dios. O sea, yo iba así me fui todo el camino. O sea, me acuerdo que el camino del camión a nuestra ciudad, yo iba, es que Dios es tan grande, o sea, como Dios nos ama a pesar de todo. Y actualmente todavía me lo cuestiono, todavía para mí es como o sea, Dios, insisto, es tan misericordioso que sigue amándonos, porque Él es perfecto, nosotros no. Pero teniendo un Dios, o sea, siendo creados de un Dios perfecto, imagínense cómo somos sus hijos. Entonces, el chiste es que, cierro ese paréntesis, llego a mi casa y yo de que no, es que conocí a Dios y Dios tiene un propósito con nosotros y Dios nos ama y ya mi familia así de que, ¿dónde está nuestra hija y qué le hiciste? Y yo de no, es que Dios, y me acuerdo que a partir de ese momento yo me uní al grupo de jóvenes y empecé a servir. Y ya estaba en coro, bueno, actualmente sigo en coro, estaba en coro, en liturgia, en el grupo de jóvenes, pero como servidora, en el ministerio de alabanza, bueno, porque yo era parte para danzar, eh, y ya, nunca aprendí a tocar ningún instrumento. Yo creo que el Señor no me regaló esa gracia, pero ya formaba parte de todo esto y empecé mi servicio en la comunidad, que es la comunidad juvenil Virgen de los Pobres. Y en todo este caminar, ya que yo ya estaba sirviendo, pues decido cambiar obviamente todo mi núcleo. Mi núcleo refiriéndome a mis redes sociales, cambiando mi aspecto, obviamente amando mi feminidad, conociendo más de María y de Jesús, cambiando mis hábitos y todo para
mantener esta relación con la Trinidad, ¿no? Entonces, pues empiezo cambiando mis redes sociales, ya evangelizando, o tal vez no evangelizando, pero sí subiendo cosas de Dios y de que frente a todos en redes sociales, yo me acuerdo que subí una publicación, me declaraba como una joven católica, provida, porque bueno, lo de provida ahorita voy a eso, porque ese es otro tema, pero provida y que amaba ser mujer. Entonces me acuerdo que hice una publicación y eliminé todo lo que tenía de mi vida pasada. Que digo, todavía tengo fotos porque se quedaron como en el archivo, pero lo publiqué y me declaré frente a todos de que Dios me, o sea, me acuerdo que textualmente el título de esa publicación era Jesús me rescató y Dios te ama. Y bueno, ahí fue como otro desliz porque recibí pues de feministas muchos mensajes muy feos, o sea, mensajes privados y en la publicación, o sea, esa publicación en mi ciudad se hizo viral, o sea, estaba corriendo por todos lados, de que eso era mentira, de que que pues no iba, cómo iba a ser posible de que yo hubiera cambiado mi gusto, por ejemplo, entre mujeres y hombres, porque conocí a Dios, o sea, y se empezó a compartir esa publicación por mi ciudad, empezaron a llegarme comentarios de deseos de muerte, de que no era posible, y recibí muchísimo hate en ese momento, pero yo seguí pues promoviendo, ¿no? Mi religión. Entonces, pues aquí es cuando va lo de provida. Yo me empiezo a cuestionar porque está bien defender la vida del ser humano y es cuando digo, ok, si yo quiero si yo quiero estar en contra de algo, tengo que investigar entonces sus cosas positivas. Entonces, cuando yo me pongo a investigar del tema provida y de la dignidad del ser humano, desde la etapa de la fecundación, es cuando yo me doy cuenta y que actualmente lo defiendo a capa y espada, es que existe una dignidad que tiene el ser humano desde la concepción porque Dios nos pensó, nos analizó y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, es cuando me pongo a investigar pues todo lo de la embriología humana, empiezo a leer el libro de embriología humana de Lackman, y me doy cuenta que sí, que hay una vida y que hay que defenderla. Entonces, pues cuando yo me vuelvo pro vida y empiezo a compartir mis conocimientos y haber estudiado del tema de la dignidad del ser humano. Entonces, pues también yo al volverme pro vida es otra lucha, ¿no? Y otra vez tirar hate. Entonces, pues el chiste es que sigo mi caminar, elimino todo lo de mi vida pasada y empiezo una nueva vida con unas nuevas vestiduras que me pone el Señor. Y y es cuando me acuerdo mucho de una vez en la comunidad, nos dio un tema, un teólogo, que se llamaba Love is Love, no existe. Y hablaba pues del tema feminista y del tema LGBT. Y algo que me causó mucha curiosidad porque quería ver la manera de pensar o que tenía que yo hacer lo correcto, porque yo buscaba lo correcto para hacerlo para Dios. O sea, dejar como este tema de LGBT, ¿no? Porque me costó mucho por el tema de que yo tenía una pareja en ese momento y no sabía cómo hacerlo. Entonces, Baco que en este tema él nos recalca mucho de que love is love es falso en su totalidad, porque amor no es amor. O sea, y el amor es amor, no quiere decir como tú puedes estar con quien quieras. Eh, y digo, ya aquí se entra un tema más de pues todos los géneros que existen y de lo que se permite. Entonces, aunado a esto, eh, es cuando yo dejo nuevamente esas vestiduras y es cuando digo, ¿sabes qué, Señor? Como te amo más a ti, voy a dejar este tema LGBT, ¿sabes? O sea, es cuando yo decido dejar eso atrás. Y es cuando, pues, vuelvo con mi feminidad y es cuando decido
y otra vez hacerlo abiertamente en expresar que soy heterosexual. Y que digo que al final es una realidad, porque también habiendo estudiado este tema, sabemos que una persona no puede ser LGBT, o sea, es imposible. Nuestra anatomía, nuestro cuerpo lo diseñó Jesús, bueno, lo diseñó Dios para nuestro sexo opuesto. Entonces, bueno, esto lo sabemos, ¿no? Científicamente, emocionalmente, por el lado que lo quieran ver, esto es imposible. O sea, no puede ser LGBT, así de simple. Entonces, pues cuando yo también pongo a estudiar y digo, es que tienen razón, o sea, es imposible seguir esta ideología que te imponen porque ni siquiera es real. Entonces, pues ya, yo dejo eso y sigo mi camino y bueno, renuevo mi bautismo porque quería y lo buscaba, y pues vuelvo a recibir, o sea, si ya tenía la gracia del Señor, como que me da más el power, el Espíritu Santo, ¿saben? Siempre yo he dicho que el Espíritu Santo, híjole, es una cosa bárbara. Entonces, el Espíritu Santo también me reviste, perdón, esa majestad, con ese fuego del cielo, con eso tan hermoso, ¿no? Incluso esa brisa que sentimos cuando estamos, orando, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, pues es aquí donde yo comienzo este caminar y ya, sigo evangelizando, y que digo, todo esto se da porque o yo he podido contar mi testimonio o hacerlo más público, porque yo a raíz de esa conversión abro una cuenta en TikTok, porque bueno, yo la abrí en ese tiempo en Musical.ly, que ya no existe y se combinó con TikTok, eh, que se llama Haciendo Lío. Y me acuerdo que yo le puse Haciendo Lío a esa cuenta porque una vez unas hermanas, o sea, unas madres de un convento, me contactaron y me invitaron a dar mi testimonio, porque tenían un podcast que en ese entonces se llamaba Haciendo Lío, pero bueno, se eliminó y se quitó. Y me acuerdo que me decían como, las hermanas me decían como de, ay, no, si ven al podcast y no sé qué. Y grabamos el podcast, que tampoco nunca se publicó, porque pues ahí las hermanas tenían pues cosas que hacer más importantes, ¿no? que estar viendo lo del podcast. Pero me acuerdo que sí platiqué con ellas, y me acuerdo que las hermanas me decían mucho de que no, es que hay que hacer lío, y siempre gritábamos como de, hagamos lío. Y de ahí nace la idea de yo abrir TikTok, esta cuenta que se llama Haciendo Lío, y donde yo empiezo a evangelizar. Entonces, empiezo a crear una cuenta donde me evangelizo y evangelizo. Entonces, pues actualmente ahí es donde estoy subiendo contenido como respecto a lo del tema pro vida, defendiéndolo, y del tema de la conversión, ¿no? Y de cómo es que Jesús nos ama y nos llena de este amor y misericordia. Entonces, pues así es como encuentro el verdadero amor, es como encuentro esa paz, e insisto, es como me doy cuenta que tenemos un Dios misericordioso, y sobre todo que Dios tiene un plan. Insisto en que Él te pensó, te diseñó con sus propias manos, y con ese soplido que Él nos da, nos entrega esa alma, nos entrega y nos promete vida eterna. Y recordar que Jesús murió y pagó por precio de sangre por cada uno de nosotros. Entonces, sí, todos tenemos un propósito en esta vida. Y yo descubrí el mío, a pesar de mi corta edad, y sé que es el servir a los demás. Siempre he dicho que el servicio te va a llevar a todos lados. Y eso es lo que nos enseña Jesús al final. El servir y el siempre dar antes que recibir. Y amar al prójimo por mucho que nos cueste. Entonces, nunca olviden eso, de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y está a no ser cumplido. Vamos a seguir en esta tierra, y siempre hay que mostrar la misericordia. Siempre he dicho que hay que tratar de que las personas vean un poquito o mucho de Jesús en nosotros, que las personas vean a Jesús en nuestra sonrisa, en nuestros actos, en nuestro hablar. Y pues aquí andamos, en su caminar todavía, y muy feliz de formar parte de esta comunidad tan bella como
pues son los grupos juveniles y la Iglesia Católica. Antes que nada me gustaría agradecer al Rosario de las 11 p.m. por haberme invitado a compartir este testimonio. Siempre digo que es para gloria a Dios. También agradecer a todos los que me pudieron escuchar el día que lo estén escuchando, a la hora que sea. Sé que el Señor siempre actúa y si algo les ayudó, quédenselo mucho en su corazón y espero les sea de mucha ayuda y les sea no solamente espiritualmente, sino incluso emocionalmente. Sépanse que siempre hay alguien que permanece con ustedes y que cuando ustedes no se dan cuenta o cuando están solos, Jesús siempre está ahí. Nada más que no hace ruido porque no le gusta asustarnos. Pero si algo les puedo asegurar es que Jesús permanece con nosotros. Y pues bueno, solo espero que Dios los bendiga a cada uno. Voy a estar orando por la vida de cada uno de ustedes, voy a estar orando porque el Señor dé esa claridad en su mente y en su corazón. Y pues bueno, solo yo oro por ustedes oren por mí y que Dios los bendiga. Gracias.